Saludos contertulios. Hoy Rubén Deportes les trae al jardinero Stanley Javier. Espero que lo disfruten. Antes, quisiera saludar a Gregorio Cruz, a William Rodríguez, a Luis Piña, a Nico Toledo, a José Miguel García Mena y finalmente a Wilson Rodríguez. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y por favor, si no lo han hecho, suscríbanse al canal, compartan el video y activen la campanita. Y ahora pasamos a la historia del excelente jardinero franco-macorizano Stanley Javier. Disfruten. On a go, the 3-2. Strike three called. He got him looking at a knee-high pitch over the outside. Rivera drives one in the air, deep into left center field, way back, and that ball is way gone. Oh, Cabrera. Ricky Henderson began his professional career the very year that Ben Gray was born. He's off on the pitch, punch throws, and Ricky is out in the box. Strange time. The 3-2 pitch, hit deep to left field. A 1-2 pitch. He got him, and the Yankees sweep the White Sox. It is Rivera's 400th career save. Stanley Julián Antonio Javier es un ex pelotero dominicano que vio acción en las grandes ligas desde mediados de los 80 hasta el año 2001. Oriundo de San Francisco de Macorís, Javier nació el 9 de enero de 1964. Es hijo del legendario intermedista Julián Javier. Stanley jugó pelota desde muy joven, pero también practicó otros deportes, incluyendo el baloncesto. Según fue creciendo, Stanley demostró tener condiciones para jugar pelota a muy alto nivel, por lo que su padre aprovechó el Spring Training de 1981 para presentar a su hijo a varios equipos. Stanley tenía 16 años y tenía el atractivo de ser bateador ambidiestro que defendía los jardines y la antesala. El jovencito franco-macorizano atrajo interés de varios equipos, pero como se esperaba, fue firmado por los Cardenales de San Luis el 26 de marzo de 1981. Tras la firma, el equipo le dio permiso para que regresara a República Dominicana y se reportara en mayo, ofreciéndole la oportunidad de graduarse de la escuela secundaria. Stanley Javier fue asignado a los Cardenales de Johnson City y dejó muy buena impresión. En 53 juegos, Stanley Javier batió 250, conectó 5 dobles, 3 triples y 2 jonrones. En ese invierno, Javier también debutó con su equipo de siempre en la Liga Invernal Dominicana, las Águilas Ibaeñas, aunque apenas agotó 4 turnos al bate. Después de una buena temporada en 1982 con el equipo Johnson City, mejorando su promedio a 276, los Cardenales lo cambiaron sorpresivamente para los Yankees de Nueva York en diciembre de 1982. Los Yankees lo enviaron a los Avispones de Greensboro, nivel clase A, y el jardinero ambidiestro tuvo una excelente campaña, conectando varios batazos importantes para los Avispones, convirtiéndose en una pieza importante del equipo contendiente. De hecho, en 2 ocasiones, Javier ganó el partido con un Grand Slam. Promedió 311, lideró la liga en dobles con 34, quedó segundo en carreras anotadas con 109, conectó 6 triples, fletó 12 jonrones y remolcó 77 carreras. Además, se robó 33 bases. De hecho, en esa temporada Javier se convirtió en una amenaza en las bases y además alcanzó 10 asistencias desde los jardines. Javier es sin duda alguna el mejor jardinero defensivo de toda la liga, dijo entonces el dirigente de Gastonia, J.R. Miner. Los Yankees quedaron tan complacidos con el franco-macorizano que hasta el propietario del equipo se refirió al cambio como un robo y protegieron a Javier en el roster de los 40. En el invierno, Stanley Javier jugó su primera temporada completa con las Águilas Ibaeñas y tuvo una sólida campaña. Promedió 272,
conectó 5 dobles y remolcó 13 carreras. Las Águilas tuvieron un excelente desempeño y llegaron a la serie final. 1984 fue una temporada importante para Javier. Los Yankees lo invitaron a Spring Training y para el 19 de marzo, el propietario de los Yankees lo llamó una futura estrella. Y sorpresivamente, contra todo pronóstico, Yogi Berra anunció que Stanley Javier se quedaría en el equipo grande, por lo menos hasta que Oscar Gambo regresara de su lesión. Y fue así como Stanley Javier debutó en las ligas mayores el 15 de abril tras sustituir a Dave Winfield en el right field, quien se lesionó el tendón de la corva. Pero esa estadía duró poco, pues Stanley Javier fue bajado a las menores a principios de mayo, después de que Winfield regresara de la lista de incapacitados. Javier vio acción en 7 juegos y agotó 7 turnos al bate. Conectó el primer imparable de su carrera el 18 de abril, cuando ligó un sencillo contra el relevista Joel Frazier de los Indios de Cleveland. Los Yankees lo enviaron a Nashville, nivel AA, y Stanley Javier tuvo una sólida temporada. Batió para 290 y en 76 partidos conectó 17 dobles, 4 triples, 7 cuadrangulares y se robó 17 bases. En ese invierno, no obstante, el 5 de diciembre para ser más exacto, los Yankees consiguieron al legendario Rickey Henderson de los Atléticos de Oakland, y para ello tuvieron que ceder a varios prospectos, entre los que se encontraban Stanley Javier y José Rijo. En 1985, Javier fue invitado a los entrenamientos e inició esa campaña en AA con las Estrellas de Huntsville, equipo que contaba con unos jardineros de primer orden. En el jardín derecho, el toletero José Canseco. En el central, el estilista defensivo Stanley Javier. Y en el jardín izquierdo, la hormiga atómica Luis Polonia. Javier promedió 284, conectó 22 dobles, 8 triples, 9 jonrones y quedó segundo en carreras anotadas con 105 y segundo también en bases robadas con 61. Una excelente temporada para el franco-macorizano. En el invierno, Javier fue pieza clave del éxito de las Águilas Ibaeñas, quienes derrotaron a los Tigres del Licey en la serie final para obtener la corona. El primer campeonato de Stanley Javier con las Cuyayas. De regreso a los Estados Unidos, en 1986 hubo una gran competencia en Spring Training, ya que los Atléticos de Oakland tenían una gran cantidad de jardineros postulando por un espacio, pero Tony La Russa escogió a Stanley Javier, quien se quedó en el equipo grande. Y aunque defensivamente el franco-macorizano se mantuvo a muy alto nivel, lamentablemente llevaba el anémico promedio de 194 cuando fue bajado a AAA. Y así también se pasó la temporada de 1987 entre las mayores y AAA. Todo porque batió poco. En la Liga Invernal Dominicana, en la campaña de 1986-87, Javier volvió a ser clave defendiendo la corona de las Águilas Ibaeñas de Winston Chilotes Llenas. Javier obtuvo el título de bateo con el estratosférico promedio de 374. Conectó 6 dobles, 4 triples y remolcó 16 carreras. Los Mameyes ganaron su segunda corona consecutiva. Una temporada más tarde, en 1987-88, Stanley Javier se alzó de nuevo con el título de bateo, esta vez con el astronómico promedio de 363. Esto además de dar cátedra de fildeo en los jardines. En 1988 vio acción en 125 juegos y elevó su promedio a 257, robándose 20 bases. Oakland pasó a la postemporada y barrió a Boston en la serie del campeonato. Javier agotó 4 turnos y ligó 2 imparables, con una remolcada. Pero los Atléticos perdieron en la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.
una serie recordada por el épico cuadrangular de Kill Gibson a Dennis Eckersley. Javier de nuevo conectó 2 hits en 4 turnos al bate en esa serie mundial. En 1989, Stanley Javier vio acción en 112 juegos con Oakland y sus números ofensivos descendieron, pero Javier siguió siendo un pelotero versátil y un gran defensor. Los Atléticos de Oakland pasaron a la postemporada nuevamente. Vencieron a los Medias Rojas de Boston y se enfrentaron en la Serie Mundial contra los Gigantes de San Francisco, una serie final recordada como la Serie del Terremoto. Oakland barrió a los Gigantes y Stanley Javier obtuvo su primer y único anillo de campeón mundial. Un año más tarde, no obstante, el 13 de mayo de 1990, los Atléticos de Oakland cambiaron a Stanley Javier para los Dodgers de Los Ángeles por Willie Randolph, y su debut en la Liga Nacional fue sensacional. Stanley Javier batió para 304. En julio de 1992, los Dodgers lo cambiaron para los Phillies de Filadelfia. Tras concluir la temporada, Javier quedó agente libre y en el invierno se sumó a las Águilas Cibaeñas en la postemporada. Y en la serie final, Stanley Javier masacró el picheo de los Azucareros del Este. Batió para 455, con 3 dobles, un triple y remolcó 5 carreras. Esas Águilas Cibaeñas eran timoneadas por el legendario Miguel Gelo Diloné, quien hacía su debut como jugador dirigente, después de haber reemplazado al padre de Stanley, Julián Javier. Las Águilas se coronaron campeones, el tercer campeonato de Javier con las Cuyayas. De vuelta a los Estados Unidos, el 15 de enero, los Angelinos de California firmaron a Javier y tras terminar la temporada, volvió a quedar agente libre y firmó con los Atléticos de Oakland. En 1994 y 1995, Stanley Javier tuvo 2 campañas sólidas con Oakland. En 1994, fletó 10 jonrones, una marca personal, y se robó 24 bases. Y en 1995 conectó 8 cuadrangulares con 36 estafas, otra marca personal. Stanley Javier quedó agente libre nuevamente y esta vez fue firmado por los Gigantes de San Francisco, donde Javier permaneció durante casi 4 temporadas, jugando prácticamente todos los días, defendiendo tanto el jardín central como el derecho. Con los Gigantes, Stanley Javier fue a la postemporada de 1997 y aunque el equipo perdió ante los Marlins, el franco-macorizano ligó 5 imparables en 12 turnos al bate para un promedio de 417. En 1999, en la fecha límite de cambios, los Gigantes lo pasaron a los Astros de Houston, con quienes Javier participó en la postemporada. Pero Houston cayó ante los Bravos de Atlanta. Stanley Javier quedó agente libre y con 36 años de edad fue firmado por los Marineros de Seattle, donde Javier jugó sus últimas 2 temporadas, 2 campañas donde su equipo pasó a los playoffs, pero en ambas temporadas fueron eliminados por los Yankees de Nueva York. En total, Stanley Javier estuvo en las Grandes Ligas durante 17 temporadas, terminando con un promedio global de 269. Una de las principales fortalezas de Javier fue sin lugar a duda su capacidad para jugar cualquier posición en los jardines con eficiencia. Javier era conocido por su inteligencia defensiva y su posicionamiento en el campo, y aunque no era un corredor extremadamente veloz, sí era lo suficientemente rápido para robar bases y para cubrir mucho terreno en los jardines. Javier también tenía una buena disciplina como bateador ambidiestro, con una habilidad destacada para envasarse y hacer contacto, lo que lo hacía ideal como primer o segundo bate de cualquier equipo. Como hijo de Julián Javier, Stanley Javier demostró tener un conocimiento profundo del juego, siendo un jugador cerebral, astuto y estratégico. En la Liga Dominicana, Javier siempre participó con sus Águilas Cibaeñas, terminando con el impresionante promedio de por vida
de 316 y ganando 4 campeonatos con las Cuyayas. Tras su retiro como jugador, Stanley Javier ha estado involucrado en el desarrollo del béisbol en la República Dominicana. Ha participado en la gerencia de equipos en la Liga Invernal Dominicana y ha sido una figura influyente en el béisbol latinoamericano. En fin, vale decir que Stanley Javier no fue una superestrella en la MLB, pero su carrera fue un modelo de consistencia, inteligencia y profesionalismo al más alto nivel. Javier fue el tipo de jugador que todo equipo ansiaba tener. Confiable en los jardines, versátil y siempre listo para cumplir cualquier rol que le asignaran. Todo ello acompañado de una mentalidad ganadora. En la Liga Dominicana, vistiendo el uniforme mamey, Stanley Javier fue una superestrella. Obtuvo, reitero, 2 campeonatos de bateo de manera consecutiva y en otra campaña quedó como líder de bases robadas. Las Águilas Ibaeñas retiraron el número 18 de su chaqueta y en el 2009 Stanley Javier fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.